Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Estudios Espíritas, vamos a continuar con nuestro análisis al respecto de la existencia de Dios. Me permitiré, en primer lugar, hacer una recomendación, y es que aquellas personas que no hayan visto los vídeos anteriores, en primer lugar, vean esos vídeos para poder seguir mejor el hilo de nuestros argumentos. Hay una serie de elementos que creo que son necesarios para poder comprender qué es lo que estamos buscando en esta serie, qué es lo que estamos buscando al intentar dar una serie de reflexiones y de argumentos sobre la existencia de Dios. Es muy importante comprender, por ejemplo, que el Dios que estamos intentando descubrir, al menos su existencia, no es el Dios antropomórfico que las religiones, pero principalmente en nuestra cultura, la judeocristiana, nos ha transmitido. Por eso creo que esta recomendación es importante. Otro elemento que me gustaría explicar es que cuando hago referencia al azar, ya en dos vídeos anteriores hablé al respecto del azar, no me refiero a el azar como elemento de explicación vital para la vida de las personas. Me refiero al azar como factor causal. Es decir, si por intermedio del azar se puede explicar, por ejemplo, el origen del universo, el origen de la vida, las constantes cosmológicas, etc. Al respecto del otro tipo de azar, es decir, de si en nuestra vida suceden cosas por intermedio del azar o todo está previamente programado, hablaremos largo y tendido cuando estudiemos la reencarnación. Pero el concepto de azar en esta serie, en la serie en la que vamos a buscar hacer un análisis de la existencia de Dios, se aplica solamente al azar como factor causal y no otros tipos de azar que podrían ser considerados. Y por último, me gustaría también hablar de un tema que, aunque ya lo desarrollé, creo que no viene de más hacer una pequeña reflexión. Y es ¿qué queremos decir cuando hablamos del Dios de los huecos? El Dios de los huecos, o el concepto del Dios de los huecos, es la explicación de aquello que no se sabe por intermedio de Dios. Es decir, cuando no sabemos algo, no entendemos el porqué de algo y para explicarlo recurrimos a Dios. Como no lo entendemos, lo debe haber hecho Dios. Y quiero hablar a este respecto porque aquí se pueden cometer dos tipos de abuso, o bien el que recurre a Dios para explicar aquello que no sabe, o bien aquel que recurre al Dios de los huecos para desacreditar argumentos de inferencia de inteligencia en ciertos efectos. Y es muy importante que sepamos hacer la diferencia entre una cosa y otra. Inferir inteligencia como factor causal de un fenómeno no es sinónimo de recurrir al Dios de los huecos. Y voy a poner un par de ejemplos para que esto pueda comprenderse. Imaginemos que en una excavación arqueológica un investigador descubre esta piedra. Este investigador no sabe cuál es la causa de esta piedra, no sabe por qué la piedra tiene esta forma. Ahora, el investigador, una vez que analice la simetría, que analice la piedra, va a deducir que es una punta de flecha. Obviamente el investigador no sabe nada de quién ha hecho esta piedra. Sin embargo, infiere que debe ser o debe tener una causa inteligente haciendo un estudio de la forma. El hecho de que el investigador realmente no sepa a ciencia cierta quién ha hecho esta piedra, quién o qué, no implica que el hecho de que infiere inteligencia para explicar este efecto, para explicar este objeto, esté acudiendo al Dios de los huecos. Es decir, interviene la inteligencia porque es la explicación más lógica para explicar esta piedra. Voy a poner un segundo ejemplo.
Todos sabemos que hay un proyecto que se llama Proyecto SETI, que tiene la finalidad de buscar vida extraterrestre, que tiene la finalidad de detectar si existe vida inteligente fuera de nuestro planeta e incluso fuera del sistema solar. Para ello se utilizan de una serie de antenas de radio y se analizan las señales de radio que estas antenas detectan. Hasta ahora el proyecto SETI no ha revelado ninguna evidencia de inteligencia extraplanetaria, pero ¿cómo podríamos deducir si esos pulsos de radio proceden de una causa inteligente? Creo que una de las explicaciones más claras se encuentra en el libro Contact de Carl Sagan, del que se ha hecho una película. Y aunque obviamente el libro es una novela y es ciencia ficción y la película también, el método que tienen los investigadores para deducir que esas señales de radio vienen de una causa inteligente es un método totalmente viable. Esas señales de radio expresaban los números primos que van del 2 al 101. Y los investigadores deducen que la causa obviamente tiene que ser inteligente, porque solamente una inteligencia puede conocer cuáles son estos números primos y los puede expresar de forma comprensible. Luego, si en el supuesto de que el proyecto SETI recibiera unas señales de radio en las que se evidenciara que se están describiendo los números primos que van del 2 al 101, esto les llevaría a pensar que la causa es inteligente. Por lo tanto, están infiriendo inteligencia haciendo un análisis de los efectos. El hecho de que los investigadores no conozcan nada de la causa que está produciendo ese efecto no implica que el deducir que la causa sea inteligente implique que están recurriendo al concepto del Dios de los huecos. Infieren inteligencia haciendo un análisis de los efectos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque hay una clara diferencia entre llegar a la conclusión de que la causa tiene que ser inteligente a recurrir al concepto del Dios de los huecos. Son dos conceptos distintos que de ninguna forma se pueden confundir, porque si los confundimos es imposible que podamos hacer un análisis racional de la existencia de Dios. Lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de estos vídeos es buscar ciertos efectos que hay en el universo y razonar en cuanto a una mejor explicación, si se pueden explicar mejor por intermedio del azar o si es necesario recurrir a causas inteligentes. Y creo que esto, repitiendo, no es recurrir al Dios de los huecos. Una vez que hemos visto estas explicaciones, vamos a hablar del origen del universo. Obviamente, ya lo he dicho en otras ocasiones, este no es un canal de ciencia, ni mi objetivo es demostrar científicamente la existencia de Dios, pero creo que es necesario explicar muy rápidamente y de una forma muy superficial cuál es el modelo cosmológico que actualmente se sostiene para explicar o para entender el origen del universo. Este modelo recibe el nombre de Big Bang, la gran explosión, y lo que dice es que hubo un momento en el que el universo se encontraba en un estado de singularidad. En determinado momento, sin que se sepa exactamente por qué, se produjo una especie de fluctuación en esa singularidad y esa singularidad comenzó a expandirse. A medida que se expandió, se produjo un enfriamiento y ese enfriamiento dio lugar a la formación de los protones, posteriormente de los neutrones, etcétera, y de los átomos, que posteriormente dieron lugar al universo tal y como lo conocemos. Realmente esta teoría, la teoría o este modelo del Big Bang, tiene un nombre que es impropio, porque la gran explosión no define exactamente lo que esta teoría explica.
El nombre de la teoría viene dado por Fred Hoyle, que fue un astrónomo británico muy famoso, porque entre sus muchos trabajos, el más destacado fue que consiguió explicar la nucleosíntesis de elementos pesados como por ejemplo el carbono, y esto dio paso a una mejor comprensión del universo. Él, que no aceptó la teoría del Big Bang, en una ocasión, describiéndola, dijo, para ridiculizarla, que esa teoría se parecía a una gran explosión. Y la teoría al final recibió este nombre. Por lo tanto, es necesario entender que realmente no hubo una gran explosión, sino que hubo una expansión de esta singularidad. Esto, repito, lo he explicado muy superficialmente, habría que analizar con mucho más detalle este modelo, pero repito, este no es un canal de ciencia, ni nuestro objetivo es hacer ciencia. Hay infinidad de canales en YouTube donde explican muy bien todos estos fenómenos. Lo importante no es para nosotros, no es la explicación técnica de este modelo cosmológico, sino las consecuencias que tiene. Y es que este modelo cosmológico implica que el universo ha tenido un principio. Y esto es muy importante. Él es el doctor William Craig y él ha creado un modelo que podríamos llamar el argumento cosmológico Kalan, para argumentar en favor de la existencia de Dios. Él está doctorado en filosofía y también en teología y utiliza ciertos descubrimientos de la ciencia actual para argumentar y para elaborar sus tesis que apoyen la existencia de un origen inteligente para todo. Este modelo cosmológico Kalan o argumento cosmológico Kalan se divide en 3 pasos. Yo lo he puesto aquí en 4, pero el efecto es el mismo. El primer paso del argumento cosmológico Kalan dice lo siguiente: el universo ha empezado a existir. Y esto es importantísimo porque hasta la época de la teoría del Big Bang había un debate muy fuerte en cuanto a si el universo era eterno o el universo había tenido un inicio. Y es muy importante porque a la hora de determinar la existencia de Dios hay una clara diferencia entre un universo eterno o un universo que tiene un inicio. El segundo argumento se deduce del primero y dice: si ha empezado a existir es un efecto y por lo tanto tiene una causa. Es decir, un universo eterno no tiene sentido preguntar cuál es su causa y por lo tanto no tiene sentido la existencia de un Dios o de un creador para este universo. Ahora, si el universo ha empezado a existir, sí es justo y lógico preguntar cuál es su causa. Por lo tanto, es muy importante esta visión cosmológica que ofrece actualmente la ciencia para entender la existencia de Dios. Otro elemento que encontramos en el universo es que revela una complejidad específica y acumulativa. Es un universo que se designa dentro de la física como de baja entropía, es decir, es un universo altamente organizado. Y esto también es importante a la hora de determinar una causa inteligente para el universo. Y como consecuencia de estos elementos, podemos deducir que la complejidad, a cierto nivel, solo se explica por intermedio de la inteligencia. Luego, si el universo ha empezado a existir, es lógico que nos preguntemos que tiene una causa. Y si el universo revela una alta complejidad específica y acumulativa, esa alta complejidad se explica mejor por intermedio de una inteligencia. Fíjense, porque aquí no se está recurriendo al Dios de los huecos. Aquí se está deduciendo lógicamente, a través de los argumentos que nos ofrece la ciencia, que el universo tal y como lo conocemos actualmente puede o quizás se explique mejor por intermedio de una inteligencia que por intermedio de fuerzas ciegas. Aquí no es relevante si nosotros conocemos la causa física que dio lugar al universo o no la conocemos. Aquí lo relevante es que independientemente de nuestro conocimiento del universo, tal y como se nos presenta en la actualidad,
evidencia la presencia de una inteligencia como factor causal. Esto lo hemos presentado de forma muy racionalista, muy filosófica, pero en vídeos siguientes profundizaremos más en estos conceptos y analizaremos algunas constantes cosmológicas y veremos la alta complejidad que tienen y cómo puede ser una opción racional y viable recurrir a la presencia de Dios para entender mejor este universo. Con esto voy a terminar este vídeo. Les dejo como siempre mi correo electrónico para quienes quieran ponerse en contacto. Debajo de esta forma voy a poner el logo del canal para quienes quieran suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.